Bueno, Dios le bendiga. Estamos aquí reunidos con nuestro hermano José Castillo, que es un placer para nosotros poder estar en su hogar. Y como decía nuestro hermano Franklin, vamos a hacer algunas preguntas a nuestro hermano José Castillo, ya que él es una de las personas más indicadas, porque es uno de los fundadores de lo que es nuestra iglesia Fuente de Paz, aquí en el barrio de Virginia. Nuestro hermano Castillo ha sido una de las personas guía de muchas cosas que se han podido hacer en la iglesia. Para nosotros es un placer tener a nuestro hermano Castillo acá. Por ejemplo, hermano Castillo, ¿qué recuerda usted que ha sido lo más difícil para levantar esa obra mientras usted tuvo un momento difícil en el levantamiento de esa obra? Aleluya. Bueno, en primer lugar, ya que ustedes están haciendo la pregunta sobre el comienzo, sí, amén. En el 78, cuando yo vine aquí a este sitio, en el barrio Riquillo, yo viví en Herrera. Cuando yo vine aquí porque había una noticia de que, o recibí noticia de que aquí se estaban construyendo solares, salí para acá. Había una obrera que era, y esto era un barro que nadie podía caminar. Cuando yo vi eso, volví para atrás, porque dije, no, aquí no hay quien pare. Volví para atrás. Está difícil. Volví para atrás, estaban dragando todo esto aquí, para dar los solares. Después, luego, oí nuevamente el comentario de que aquí se podían conseguir solares, y no estaba lloviendo. Volví, y entonces estaba seco, se podía caminar. Me encontré con un hermano que hacía tiempo que yo le conocía, y cuando hablé con él ahí, se fue ahí arriba frente a la compraventa de China. Él me dijo, bueno, aquí se puede conseguir, pero la persona que indicado para más ayudarlo a usted por ahí es el pastor de la Asamblea de Dios que se lleva. Cuando me conocía y sabía que yo era de la Asamblea de Dios. Y cuando yo cogí para allá, encontré al pastor, no recuerdo con qué hermano era que él estaba, pero estaban haciendo la zanja para hacer la primera iglesita que se formó ahí. Eso fue como en el 78. Ellos habían comprado como un pedacito de tierra, no un solar, yo creo que no era ni medio solar. Correcto, como medio solar. Un pedacito de tierra. Y ahí estaban haciendo la zanja porque lo que había comprado una ranchetica que estaba cobijada de un zinc prieto, negro. Sí, sin de cartón. Ahí saludé al pastor y hablamos, entonces me dijo, oiga, vamos a orar para que usted consiga un sitio por aquí donde se puede ubicar. Y nos unimos. Bueno, así lo hice, conseguí aquí un medito, conseguí este solar, comencé a fabricar aquí. Y la iglesia donde nos reuníamos entonces estaba en la calle 8. Habían como, creo que la casa era de una señora hermana llamada Nereida. Castillo, la mamá de Pablo. Exacto. Entonces, solamente habíamos como algunos 10 hermanos que estábamos en esa casilla. Y de ahí era que se dio la construcción de la iglesia de Dios. El pastor siempre tuvo idea de que se ampliara un poco más. Y cuantas veces alguien, cuantas veces alguien quería vender un pedacito al lado, él mismo se lo compraba para ampliar. Y así fue creciendo, ampliándose un poquito más, hasta el terreno que ocupa la iglesia hoy. ¿Recuerda usted más o menos las personas que formaban la iglesia? Bueno, en ese tiempo estaba la familia Cruz, Esther Ventura, Simeón Vázquez, Niña, y Nereida, y su familia, y Paulina y Elena Ríos. Esas eran las personas, y la familia Rodríguez. Ya estaban a principio. Ese grupo estaba ahí y era lo que nos reuníamos, y dimos todas las batallas, la familia Cruz, todas esas personas nos reuníamos en esa casilla. Y después nos mudamos a la iglesia que hasta hoy se está visitando. ¿Y usted recuerda cuando estábamos en lo que era la evangelización de algunas capillas, por ejemplo? ¿Usted recuerda alguna capilla? ¿Tiene alguna historia por ahí? Claro que sí. La primera que se levantó fue la de los Palmares. En esa de los Palmares comenzamos ahí, por ahí no había carretera en ese tiempo, ni había como era usando los alambres ahí, y
cuando había agua, en tiempo de lluvia, había que quitarse casi los zapatos, porque hubieron mujeres que se les perdieron los zapatos en la noche, y al otro día era que lo encontraban. ¿Y en qué se iban, hermano? Caminando a pie. Okay. ¿Qué vehículo era a pie? Hubo una ocasión que el pastor tenía un transporte. Pero ya eso fue más tarde. Ya se estaba bien ubicado, ya había crecido la iglesia, pero en ese tiempo no. En ese tiempo todo era a pie. Esa fue la primera capilla que se trabajó, que se construyó ahí. Y para levantar esa capilla hasta preso hubieron gente, cayó el pastor, cayó preso, y el hermano Josué. Y yo era la persona que estaba abajo y yo estaba arriba clavando arriba. Y cuando llegó la policía, me agarra y decía a mí, llévelo hierro a la guagua, y usted baje de ahí. Todavía me están esperando. Y cuando yo fui a llevar el hierro a la guagua, por ahí me di la vuelta. Todavía me esperan. Y todavía me están esperando. O sea, que usted se le escapó, hermano. Oh, claro que sí. Después me lamenté yo después de haberme llevado el hierro. Gloria. Pues entonces puse el hierro en la guagua y por ahí cuando estaba el grupo. Pero es emocionante recordar los trabajos, pero se trabajó duro. Después de ahí, entonces en el barrio Norte y Servicio también se abrió una capilla, donde está Domingo Coniel. No era en ese sitio, era en otro sitio, pero era la misma iglesia. Luego en el 2 de enero también. Está el hermano Rafael de la Cruz. En varios sitios se trabajaba, porque había un campo abierto. Pero todo puesto por aquí era cerca, eran fincas, ¿no? Fincas. Era nada más cuanto el centro aquí, porque todo eso de por ahí hasta por allá, donde estaba el Torino, Blanca, eran fincas. por ahí eran fincas. O ahí en el Salomé Ureña todo eso era finca cuando vinimos aquí. Solamente esto por aquí, muy poca gente. Ustedes en este sitio aquí donde estamos nosotros ahora mismo, solamente casa esa del frente. Wow, esa del frente ahí. Yo vivía un señor que se llamaba Israel Núñez. Después todo esto Piramonte, y ahí atrás otro se llamaba Rafael. Como los primeros. Llegué yo aquí y ese vecino está ahí. Después todo el aquí criábamos animales, aquí se criaban puercos sueltos y gallinas y de todo. Era solitario. Pero el trabajo, en aquellos tiempos el trabajo se hacía como tenía que hacerse, porque habían hermanos dispuestos a trabajar. Ese hermano pastor, él fue un hombre que supo trabajar y ayudó. Un hombre que nunca tuvo interés. Ese hombre vino a recibir beneficios de la iglesia ya después que la iglesia era bastante grande. Pero en los tiempos que la iglesia fue pequeña, nunca usó dinero de la iglesia para todo fue para la obra. Lo maravilloso es que el pastor nunca vino aquí con la idea, según hoy, con la idea de ser pastor, porque inclusive él era empleado, él tenía su empleo y vino aquí y hizo una casita ahí como pero no ni pensando que iba a... No, el pastor no pensó nunca eso. Su iglesia lo mandaba como a dirigir un grupito, como a darle clase o algo, un grupito que de aquí, pero jamás en la vida él pensó ser pastor. Él no quería ese trabajo, pero a veces claro que el obrero cuando se le asigna una responsabilidad, aunque no quiera, pues la obra lo obliga a que se decida, y él decidió eso. Sí, porque cuando el pastor en realidad vino aquí, ni siquiera vino por su iglesia. Él creo que era de la 48, la 28, no recuerdo bien, que era el pastor Gómez. Pero la gente que en realidad vinieron aquí y fundaron esta iglesia fue la gente del hermano Mino Medrano, del barrio 27 de abril. Sí. Mino Medrano con sus hijos era los que venían a dar los cultos aquí. Después de se reunieron ustedes y fuimos reuniéndonos poco a poco. Entonces Mino Medrano habló Vilo habló con el pastor, entraron a un acuerdo, según oigo, él no estaba como muy en eso, pero el Señor parece que lo puso en eso, porque todavía está. Sí. Castillo, yo le oí en otra ocasión decir que el evangelio es para gente seria. Bueno, Déjeme formularle esta pregunta. Bueno, ¿Cómo era el evangelio en el tiempo? el caso era que cuando esta iglesia fue fundada?
La pregunta mía era, o la palabra mía era cuando yo expresaba eso, de que el Evangelio es para gente seria, es como relación a que cuando usted se convierte, toda persona cuando se convierte de verdad, dice que el Señor le ha cambiado, amén, que es una persona diferente. Entonces yo decía en la iglesia siempre que el Evangelio es para personas serias, porque después que ya usted ha dicho que el Evangelio lo ha cambiado y que usted es una persona diferente, si usted vuelve a lo que está usted no es persona de vergüenza, porque usted va a caer en la boca del público cuando van a decir, oye, pero mira, dijo tal cosa. Entonces, usted tiene que permanecer en lo que usted testificó de que el Señor hizo en su vida cuando usted lo aceptó. Amén. Y ahí es donde yo decía que el Evangelio era para personas de vergüenza, que le dé vergüenza mantener lo que ha dicho con su propia boca. Yo pienso que aunque usted decía, y lo dice todavía, yo pienso, hermano, que sigue siendo para gente seria. Eso es mi creencia. Tiene que tener una posición, el que se declara como evangélico cristiano, hijo de Dios, renacido de nuevo, no nacido, no renacido de nuevo, tiene que testificarle que verdaderamente lo cambia. Porque es muy triste, muy feo, muy penoso, que después que usted dice, o que yo digo, que cualquiera dice, que es evangélico, después saber que, no, ya yo me salí. Esa palabra es fuerte, no, que yo me salí, pues no hubo ningún cambio. Entonces, dice un hermano por ahí que fue que no se salió, es que nunca entró. A ver, Castillo, ¿cómo era que los cultos se hacían allá? ¿Cómo se repartían? Porque eran pocas personas. ¿Cómo era que se desarrollaban las actividades, tanto a nivel local como a nivel afuera? Bueno, en aquel tiempo se dividió. Vamos a decir igual, lo que pasa era que los cultos se dividían iguales, porque había la sociedad de damas tenían su culto en la iglesia, pero también tenían su culto al aire libre. Los caballeros tenían su culto al aire libre. Yo me refiero cuando empezó la obra, que habían como unas 10 o más personas, que no habían tantas personas para... Quizás todavía quizás no existía lo que era la sociedad de damas, de caballeros. Bueno, a principio se comenzó todo unido, sociedades mixtas, porque no había, pero a medida que fue creciendo, pues se fue formando la sociedad. ¿Cuál fue la clave de ese crecimiento de la congregación? Habiendo tan pocas personas, ¿verdad?, para hacer el trabajo. ¿Cuál fue la clave, la visión que había? Bueno, siempre la visión la tiene que tener el pastor, porque el pastor es que dirige todo lo que... Si el pastor no dirige bien, nada funciona bien. El pastor tenía esa idea del crecimiento de la iglesia, y entonces tenía un grupo de hermanos que estaban dispuestos a trabajar como el pastor lo dirigía. Entonces hacía muchos cultos fuera. Cada sociedad, después que se formó la sociedad, tenía su culto, y dábamos culto en todas las esquinas aquí. A veces en una noche se podía dar 3, 4 cultos, porque nos poníamos en una esquina y se daban de tantos minutos a predicar, ya que no íbamos a otro. Por ejemplo, la sociedad de caballeros tenía su plan de trabajo, la sociedad de damas su plan de trabajo. A veces nos juntábamos los dos grupos. A veces salíamos de un grupo, a veces el que predicaba de los caballeros tenía la predicación para las damas, y terminaba su culto aquí de caballero, siempre se combinaban los cultos para que uno no tocara con el otro. Había una armonía. Sí, una armonía para dirigir los cultos y todas las cosas, y había ese interés de trabajar también, porque por eso es que la iglesia crece. Si el hermano no tiene interés en trabajar, nadie lo puede obligar. Pero cuando hay interés, hay crecimiento. Amén. Si hay interés de trabajar, hay crecimiento en la obra. Pues bien, cuando nos referimos al pastor, el pastor tiene una historia muy grande ahí, porque quizá uno no recuerde bien para explicarlo, pero como era, el pastor tenía una vez, después llegó a conseguir una camioneta. Antes no había vehículos. El único que tenía camioneta ya en la iglesia para moverse directamente era el pastor. Primero era Secundino. Tanto Secundino, ese fue otro varón que trabajó firmemente, que está en el 9 de enero.
Amén. hermano Secundino Ulloa, Sí, trabajó señor. junto en esa iglesia. Sí, Y señor. tenía su vehículo a disposición. Sí, siempre. Era tan así que a veces tenían que apiar a la gente, que subía tanta gente. Demasiado. Eh, Demasiado. Eso mismo hacía el pastor llenaba y para donde quiera que lo movía, en eso era que lo movía igual. Hay una Y historia. después que esa iglesia creció también porque se trabajó en una forma para conseguir lo que necesitaba. Nosotros anduvimos todos los pueblos aquí haciendo giras en actividad para recabar fondos, porque al pastor no le gustaba pedir, sacrificar a ningún hermano para la obra, sino los hermanos con interés de conseguir, de obtener para mejorar la obra, planificaban eso mucho, hacer viajes cuando se podía hacer, porque ya los vehículos, ya las guaguas no se pueden contratar, porque ya está demasiado cara. Pero en ese tiempo anduvimos todos los pueblos haciendo viajes para recabar fondos, la semana haciendo quemé en la calle. Oiga, era un interés que había general en la iglesia de trabajo para que la iglesia estuviera. Eso ahí desapareció mucho. Castillo, ¿qué podemos decir? ¿Cuál fue el legado que dejó el pastor Hermes? Especialmente para hoy en día, para esta nueva generación. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles fueron el aporte, las cualidades que tuvo el pastor Hermes, que hoy le puede servir a la juventud, a la nueva generación que está hoy en día pidiendo, para ser ya sea un pastor o un evangelista o un creyente que tenga, ¿verdad?, quizá la misma trayectoria que tuvo el pastor Hermes? Bueno, el pastor tuvo una trayectoria muy buena, muy firme en su trabajo, porque lo mejor que tiene un pastor es cuando no es desinteresado. El pastor nunca fue interesado a obtener dinero ni beneficio de ningún hermano. Y era un hombre muy servicial, siempre estaba presto para ayudar. Y después era un hombre muy humilde, un hombre de control, un hombre que nadie lo sacaba de su control, porque era un hombre pacífico. Yo recuerdo que en una ocasión había un hermano en la iglesia, ¿cómo que se llama este científico? Guillermo. Ese hombre nosotros hicimos de todo con él aquí. A última hora un día se levanta diciendo que yo le debo un dinero y que tengo que pagárselo por si no me lleva la cosa. Nunca he hecho negocio con ese señor. Era cuando él vivió por ahí atrás, que el pastor le buscó una habitación por ahí para que viviera. Él era zapatero. Entonces, bueno, entonces yo le digo al pastor lo que me está pasando, porque yo no tenía idea de pagarle, porque si no le debo. El pastor me dice: mira, hermano, el cristiano está supuesto a pasar por muchas cosas. Es preferible perder unos pesitos y no que ese hombre ande diciendo por la calle que usted le debe. Si usted quiere, yo lo ayudo y vamos a pagarle eso. Digo, no, hermano, no es porque yo no lo tengo, porque yo no se lo debo. Yo sé seguro que usted no se lo debe. Y haga lo que quiera para que yo se calle. Y ahí mismo está yo sentado. Y lo mandé a llamar con él. Mire, hermano, usted dice que yo le debo. Esa fue mi palabra, porque yo no le debía al hombre. Y me dice, le digo, si yo he tratado de engañarlo a usted, si yo he tratado de engañarlo a usted, que me llame a cuenta el Señor a mí. Pero si es usted que ha tratado de engañarme a mí, que lo llame a usted. Terminamos. Y le dije, dinero ahí, y le dije, jamás tuvimos ese dinero. Pero yo me encontré después conforme, porque después yo me ponía a pensar, oiga, pero mire qué pastor, él no me da esa idea. Quizá yo hubiera estado diciendo